Hoy les platicamos de los ganadores del Premio Goethe 2023. Los polos opuestos se atraen. Bueno, quizá en la física, pero ¿qué pasa en las relaciones humanas? Un grupo de expertos lo investigó y les vamos a contar hoy, además de muchos otros contenidos que les hemos preparado en la hora cultural de la televisión mexicana. Qué alegría estar con Rafael García Villegas. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Hola a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y como ya bien refieres, mucha información, distintas disciplinas que compartir y vamos a arrancar con esto que les hemos preparado. Efectivamente, ya les anticipábamos ayer que fue entregado el premio Marta Sánchez Néstor. Las ganadoras hablaron sobre el trabajo comunitario que llevan a cabo. Con el premio Marta Sánchez Néstor desde hace un año, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas reconocen la labor de las mujeres de los pueblos originarios que, desde sus comunidades, luchan en favor del bien común, así como por la promoción y la salvaguardia de los derechos. Es un premio que busca resaltar el trabajo que hacen, digámoslo así, los de abajo, los de comunidad, los que normalmente no tienen acceso a foros. Tomamos la decisión de llamarle al premio Marta Sánchez Néstor. Marta fue una compañera luchadora, intelectual, indígena, musga del estado de Guerrero, pionera en el tema de los derechos de las mujeres indígenas. Ella perdió la vida en 2021 y como reconocimiento de su eterna e incansable lucha por los derechos de las mujeres y las causas feministas, su nombre da identidad a este galardón. En la segunda entrega del certamen se contempló a mujeres indígenas y afrodescendientes. Tuvimos 91 candidatas al premio de mujeres indígenas, de las cuales fueron seleccionadas 20 personas que recibieron el premio este año 2023. En el caso de las mujeres afromexicanas se tuvo alrededor de 50 postulaciones y de las cuales resultaron premiadas 10 mujeres. Se ha premiado a mujeres en muy diversos rubros como la medicina tradicional, la promoción del habla y la escritura de las lenguas originarias o en temas como la defensa del territorio. El premio consiste en un incentivo económico muy básico, muy mínimo, un reconocimiento público, un documento de reconocimiento a las premiadas y nosotros buscamos que el resto de la sociedad, que el resto de las instituciones pondere lo que están haciendo a nivel de comunidad. Y yo creo que vamos a ver el mecanismo jurídico para que quede institucionalizado. Nosotros vemos que en la sociedad mexicana existen varios premios, que varias instituciones distinguen la actividad y el aporte importante que hacen científicos, que hacen científicos sociales, deportistas, y creo que vale la pena seguir distinguiendo este aporte. Los nombres de las ganadoras se pueden consultar en la página oficial del INPI. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Faltan 3 días para la ceremonia de los premios Ariel. Y hoy destacamos la presencia femenina en esta fiesta del séptimo arte. Por primera ocasión, la ceremonia de los premios Ariel se realizará en la ciudad de Guadalajara. También destaca la gran participación femenina. La 65 entrega de los premios Ariel es encabezada por la cineasta Marcela Fernández Violante, quien será galardonada con el Ariel de Oro por su amplia trayectoria que incluye películas como De todos modos Juan te llamas, Cananea y Misterio. La producción más nominada es Huesera, de la directora Michelle Garza Cervera. Utilizó el terror para hablar de la maternidad desde otras perspectivas. Sientes que se te parten los huesos. Por supuesto que la experiencia de una directora es muy distinta a la experiencia en el mundo de un director y no tiene nada de malo. Lo que pasa es que son diferentes formas de observar, ¿no? De observar a un personaje femenino, por ejemplo, como lo que mencionas. Claro que es distinto observarlo desde la piel que habitas, ¿no? Casi. Entonces, me emociona ver que el cine pueda ser cada vez más diverso en las ventanas que abre de experiencias en el mundo, ¿no? El cine creado por mujeres no solo busca contar historias, sino visibilizar diversas problemáticas. La directora Kenia Márquez, nominada a Mejor Cortometraje de Ficción por Aire, nos habla de los retos que representa contar historias desde una perspectiva personal. Señora, ¿no ha visto una niña? Regresar al cortometraje fue para mí un reto en todos los sentidos. No solo en el contar la historia y construir una historia tan complicada como es Aire, porque habla de abuso a menores y que es muy cercana también a mí y a lo que por un momento me lastimó en mi vida. Estoy pues muy agradecido de que estén todos aquí en mi rancho, ¿eh? Que lo más preciado que
Que mejor, papá. Entre las producciones que destacan este año se encuentra El norte sobre el vacío, de la directora Alejandra Márquez Abella, que frente a pantalla y detrás de cámara cuenta con talentosas profesionales de la industria. Yo no armé este crew pensando en hacer un statement político. Yo armé este crew porque necesitaba gente pensante y creativa y así se armó, ¿no? Quiero decir que es una consecuencia del paisaje de profesionales que tenemos, no de una postura política, aunque respeto muchísimo cuando esas posturas existen. Y me parece que sí hay algo que cambia. No te podría decir qué, creo que en cada caso cambia. Estos son algunos de los rostros más relevantes en esta entrega. Sin embargo, en 139 producciones que se inscribieron este año, estuvieron involucradas 16 directoras, 10 cinefotógrafas, 36 guionistas y 84 productoras. Noticias 22, Julio López. Ustedes no tienen ni idea de lo... Más allá de los 50 años del golpe de Estado en Chile, hay que reflexionar. Aprovechemos para repasar los grandes autores del siglo XX de este país suramericano. A medio siglo del golpe de Estado que marcó para siempre la historia de Chile, la Fundación para las Letras Mexicanas, a través de la Casa Estudio 100 años de soledad, ha puesto en marcha el ciclo de conferencias Ni pena ni miedo, presencia de la literatura chilena, con el propósito de reconocer el legado cultural de grandes figuras del siglo XX como Gabriela Mistral, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, Pedro Lemebel y Roberto Bolaño. La primera sesión tuvo lugar la tarde de ayer en el Colegio Nacional. A partir de esta primera sesión de una revisión panorámica de lo que significa la literatura chilena en el contexto de los 50 años del golpe de Estado, los 50 años del fallecimiento de Pablo Neruda, también tendremos a partir del martes 12 una revisión por semana de cada una de las grandes figuras literarias de Chile del siglo XX, empezando con Gabriela Mistral. A lo largo de un siglo, México y Chile han mantenido un constante y fructífero intercambio cultural. Basta recordar algunos ejemplos notables de la presencia chilena en nuestro país. La célebre poeta Gabriela Mistral tuvo una destacada participación en el proyecto educativo de José Vasconcelos. Pablo Neruda fue cónsul de Chile en México en los años 40. José Donoso concibió aquí la novela El lugar sin límites, y Roberto Bolaño vivió su juventud en la Ciudad de México. El vínculo entre ambos países será materia de análisis en las 10 sesiones del ciclo, en el que participarán ponentes chilenos y mexicanos entre académicos y escritores. La apuesta es no dar por sentado que estos grandes autores, que sus grandes obras en efecto siguen siendo conocidos, sino que es importante que con nuevos ojos los revisemos y que se acerque a nuevos lectores que puedan tener interés en estas obras. El ciclo Ni pena ni miedo, presencia de la literatura chilena, está dirigido a un público general no especializado. Las sesiones se llevarán a cabo todos los martes a las 6 de la tarde hasta el 14 de noviembre y podrán seguirse en el canal de YouTube y la página de Facebook de la Casa Estudio 100 años de soledad. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Vale la pena revisar a estos grandes escritores de la literatura, no solo chilena, sino universal. Ahí escuchábamos ya nombres como el de Pablo Neruda, gran poeta, Gabriela Mistral, autora de poemarios como Ternura, y por supuesto Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes y un largo etcétera. Son referentes indiscutibles de las letras del mundo entero. Efectivamente, y bueno, ahora vamos con estas propuestas escénicas que nos provocan a la reflexión. Desde el uso desmedido de las tecnologías hasta la exploración de los sueños de infancia. En la mañana de este miércoles 6 de septiembre, utilizando el foyer del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, se presentaron 2 proyectos escénicos impulsados por la Secretaría de Cultura. Uno de ellos, Soñar, proyecto de la Górgona Teatro para las primeras infancias. Es una obra que explora el universo onírico, pero tratando de que sea con la perspectiva de los niños de 0 a 3 años. Y que buscamos que sea una experiencia estética detonadora, estimulante para los más pequeñitos. Con este trabajo buscamos también propiciar espacios que sean seguros para las familias capitalinas.
La Górgona Teatro surge en 2012 en Toluca, Estado de México, como una compañía que se aboca a explorar, investigar y crear propuestas atractivas y oportunas para los jóvenes y niños. Por otro lado, el artista Fermín Martínez presentó lo que será el performance Máquinas Inútiles, una propuesta que explora la interacción humana con dispositivos electrónicos de la década de los 90. Tuve cierta relación con estos dispositivos y de pronto me preguntaba, bueno, ahora estas tecnologías, ¿qué onda, no? Como tengo sobrinos y de pronto ver a un niño frente a una televisión de estas viejas que no son Smart TVs ni nada, ¿no? Pues me levantó ciertas preguntas. ¿Qué podría decir estos aparatos hoy en día? Es una pieza que se gesta en el cruce de varias disciplinas, sobre todo entre el trato de objetos, el accionismo y bueno, el arte sonoro, ¿no? Desde estas inquietudes y recolectando diversos dispositivos, Fermín Martínez construyó relaciones performáticas y dramaturgias. Soñar tendrá funciones en el Teatro Benito Juárez los sábados y domingos a las 13 horas del 9 de septiembre al 8 de octubre, con excepción del día 16 y 17 de septiembre, mientras que Máquinas Inútiles se presentará de jueves a domingo en el Foro A Poco No del 7 de septiembre al 10 de octubre. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Actualmente son más de 600 beneficiarios en 26 especialidades. El Sistema Nacional de Creadores celebra sus primeros 30 años de impulsar la cultura nacional. El Sistema Nacional de Creadores de Arte cumple 3 décadas de impulsar el ejercicio creativo de artistas mexicanos de amplia y sobresaliente trayectoria. El Sistema Nacional de Creadores ha sido el espacio donde también han podido ser reconocidos por el Estado y apoyados por el Estado, con la conciencia de que apoyarles es apoyar el crecimiento y el desarrollo de la sociedad y del Estado mismo. Este programa, cuya primera convocatoria fue lanzada en septiembre de 1993, fue el primer proyecto en México que creó condiciones económicas para que un artista dedicara todo su tiempo a su vocación creadora y sigue siendo un mecanismo de financiamiento único en su tipo en todo el mundo. Durante sus 30 años de existencia, ha otorgado 4.293 distinciones. Es una oportunidad rara en la vida de un creador poderse enfocar durante 3 años en un proceso creativo. Actualmente, el sistema beneficia a 652 creadoras y creadores de las 32 entidades del país, quienes reciben 32.173 pesos mensuales durante un periodo de 3 años para que puedan dedicarse de lleno a su actividad artística. Esta cifra incluye a los creadores eméritos que han sido distinguidos con el Premio Nacional de Artes y Literatura. El nombramiento de miembro del Sistema Nacional de Creadores es un nombramiento honorario, ¿no? En ese sentido, una vez que alguien es nombrado miembro de este sistema, lo es por el resto de su vida. En la actualidad son 7 disciplinas y 26 especialidades las que abarca esta vertiente. Descentralizar los apoyos, crear mecanismos para que los artistas puedan comprobar el impacto que han tenido en su comunidad y dar cabida a manifestaciones artísticas que antes no eran contempladas, son algunos de sus logros. A nosotros nos toca un trabajo muy bello que consiste en extender las lógicas de una institución que últimamente opera con un fondo estatal, ¿no? Para servir a la imaginación en su camino hacia espacios nuevos. Entre 2018 y 2022, más de 600 artistas recibieron esta distinción por primera vez. Esto refleja el crecimiento del alcance del Sistema Nacional de Creadores de Arte, pues cada vez llega a más personas. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Aunque la adopción para muchos sigue siendo una alternativa, al mismo tiempo se incrementa la tendencia libre de hijos. Vamos a ver esto. En los últimos años se ha multiplicado el número de influencers que proclaman en redes sociales que nunca va a querer tener hijos, así como grupos de apoyo para adultos sin hijos y comunidades en TikTok, Instagram y YouTube. Y mientras crece la tendencia de adoptar la etiqueta libre de hijos, la aceptación social y la comprensión hacia las personas que deciden vivir sin ellos va a un ritmo mucho más lento.
De acuerdo con BBC News, a diferencia de adultos que actualmente no tienen hijos pero los quieren en el futuro, o que esperaban tenerlos pero no pudieron, por razones médicas, de fertilidad o porque no encontraron una pareja adecuada o dispuesta, la comunidad libre de hijos decide por voluntad propia continuar con la libertad y falta de obligaciones. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones académicas generalmente juntan a todas las personas que no tienen hijos en el mismo grupo, con lo que se tiene una falta de datos comparativos a largo plazo, que analicen específicamente a cualquiera de estos grupos. Según un estudio de Pew Research Center de 2021 en Estados Unidos, alrededor del 44% de las personas encuestadas de 18 a 49 años no creían que iban a tener hijos, frente al 37% en 2018. Y un estudio de YouGov de 2020 en Inglaterra y Gales arrojó que más de la mitad de los británicos de 35 a 44 años no planean tenerlos. Las razones son diversas, señala BBC News. Por ejemplo, les dificultaría más viajar o trabajar en el extranjero en el futuro, implican muchos sacrificios, el mundo está en crisis, el cambio climático empeora, los problemas financieros incrementan, etc. La pandemia también pudo haber jugado un papel, pues las discusiones públicas sobre los desafíos que enfrentan muchos padres con la educación, los gastos del hogar o la crianza salieron a la luz. En cuanto a las redes sociales, en Instagram, hasta agosto del 2023, el hashtag ChildFree tenía más de 336,000 publicaciones y en TikTok, los hashtags ChildFree y ChildFree by Choice, sin niños por elección, tenían 570 millones y 391 millones de visitas respectivamente. Este auge indica que las normas sociales están cambiando y que hablar de ello ya no es un tabú. Lo que todavía no se sabe es el impacto que este fenómeno tendrá en el tiempo. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Ahora sigamos el paso de los 7 samuráis. Nuestra meta, explorar los sueños de este destacado cineasta. Conocido en el mundo del cine como El Emperador, Akira Kurosawa fue un director de cine nacido en Tokio en 1910. Descendiente de una familia de antiguos samuráis, desde sus primeros estudios mostró interés por la pintura, el cine y el teatro. Comenzó como escritor de periódicos y posteriormente dirigió películas de propaganda japonesa sobre la Segunda Guerra Mundial y el control del Estado. Cuando descubrió el cine europeo, se declaró admirador de Charles Chaplin y Buster Keaton. Fue ayudante del director Kajiro Yamamoto y posteriormente debutó como director en la película La leyenda del gran judío. En 1950, filmó la película que lo llevaría a la fama mundial, Rashomon, misma que ganó un León de Oro en el Festival de Cine de Venecia un año más tarde. El trabajo de Akira fue galardonado por la Academia de Hollywood con un Oscar honorífico a toda su carrera en 1990. Murió un día como hoy, en el año 1998. Noticias 22, Michelle Peña. Bueno, un estilo de dirección completamente único, un hombre perfeccionista que acostumbraba escribir él personalmente cada uno de sus guiones y agregarle detalles muy importantes, por ejemplo, como fue la enorme tormenta que hay en esta película que se mencionaba, Rafa Rashomon, que quería darle un aspecto realmente tenebroso a esa lluvia y mandó pintar de tinta negra pues todos esos charcos que caían de la lluvia y se acabó todo el agua de la región, del pueblo, con estas presencias climáticas que siempre tenían un significado muy importante. Y también hay que destacar su colaboración con Toshiro Mifune, que bueno, fue su actor emblema, participa en estas películas que se mencionaron, en Rashomon, en Los 7 Samuráis. Versus Alá. Ajá, en el Ángel Embriagado, en otra película que se llama El Trono de Sangre, más o menos ese sería el título, la traducción, en la cual pues él debía ser perseguido por unos arqueros, pues eran arqueros reales, con flechas reales,
a punto de matar a Toshiro Mifune, que pues también japonés, nacido en China y con quien tuvo una amistad enorme y bueno, pues una quincena por ahí de películas que realizaron juntos y bueno, juntos despegaron en el mundo de la cinematografía. Y otra de las grandes recomendaciones, por supuesto, Sueños de Akira Kurosawa, una joya de la cinematografía que además toda esta obra también lo hubiera inspirado el imaginario de otros cineastas como George Lucas para crear precisamente la Guerra de las Galaxias. Claro. No está nada lejos este mundo, estos sueños de Akira Kurosawa, de lo que inspiró y desató después toda una de las grandes franquicias del séptimo arte contemporáneo. Y lo que refiere es la hora de las flechas y de la lluvia y todo eso, hay que pensar que cuando Akira Kurosawa hacía cine, todavía no estaba desarrollado el CGI, todos los efectos especiales. Imagínate, los años estamos hablando de los 40, 50, en fin. Verdadero arte. Y con esta celebración e invitación a ver la obra de Akira Kurosawa, ¿qué te parece, Laura, si ahora revisamos qué hay en la videoteca de Canal 22? Vamos a ver qué encontró nuestro compañero José Antonio Hernández. Considerado uno de los escritores más originales de la generación de los años 60 en México. De niño, vivió varios años en Alemania hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, situación que evidentemente lo marcó. Es el escritor mexicano Salvador Elizondo. Para mí fue muy importante porque me introdujo en un mundo completamente ajeno de lo que es el mundo mexicano. Así que puedo decir que mi infancia estuvo condicionada no por el régimen nazi, que a esa edad no, pero sí por un orden y una disciplina ajenos a la vida mexicana. Cuando Salvador Elizondo regresa a México con su familia, lo hace para revalidar algunas materias y poderse ir a estudiar a Estados Unidos a una escuela militarizada. Estudia también artes plásticas en México y literatura en Francia, Inglaterra y en México, en la máxima casa de estudios. Yo vivo en crisis permanentemente, pero en ese momento no estaba yo adecuado a la vida. Ya me había yo casado, ya tenía yo hijos, no, es una cosa que no sabía yo cómo manejarla. Entonces, no sé, tuve un periodo en que dije, yo no puedo salir de esto más que si me pongo a trabajar, ¿no? Periodos de crisis nerviosa, crisis de alcohol, crisis de esto, de lo otro, de más allá. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. Recibió el premio Javier Villaurrutia por su novela Forever o Crónica de un Instante. En 1990 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura. Salvador Elizondo declaró en varias ocasiones que hubo dos escritores que marcaron y definieron su carrera: el estadounidense James Joyce y el mexicano Carlos Fuentes. Fue un punto de arranque para mí. Si él puede hacer eso, ¿por qué no puedo hacer yo utilizando otro tipo de lenguaje o asimilando un lenguaje y sometiéndolo a procedimientos de tipo estilístico o de tipo puramente estadístico, si quieres, con otro tipo de lenguaje? Un lenguaje que no hubiera sido usado antes en la literatura de nuestra lengua. El maestro Salvador Elizondo murió en la Ciudad de México el miércoles 29 de marzo del 2006. Noticias 22, José Antonio Hernández. La teoría de que los polos opuestos se atraen en lo que respecta a las relaciones de pareja es puesta en tela de juicio. Siempre hemos escuchado la frase, los opuestos se atraen, pero en realidad nos sentimos atraídos por personas iguales a nosotros. Un estudio publicado en la revista Nature Human Behavior analizó varias investigaciones que se remontan al año 1903, donde se han examinado alrededor de 130 rasgos de millones de parejas del sexo opuesto. Entre el 82 y el 89% de los resultados arrojaron rasgos compatibles entre las parejas, por lo que solo una parte del análisis fueron parejas con rasgos opuestos.
Aspectos como la inclinación política, el nivel de educación, hábitos de consumo de sustancias y ciertas medidas del coeficiente intelectual se mostraron como correlaciones altas entre los enamorados. Aunque algunos, como la altura, el peso, condiciones médicas y personalidad, se encontraron más bajas, pero aún así positivas. Popsai explica que este metaanálisis no encontró ninguna evidencia de que los opuestos se atraigan, aunque también se encontraron que algunos rasgos, como la dificultad auditiva y tendencias a la preocupación, no fueron determinantes para iniciar la relación. Según los autores, las personas podrían sentirse atraídas por aquellos que son similares o se vuelven parecidos por el tiempo compartido. Por último, expresan que esta investigación no debe utilizarse con fines selectivos o efectos genéticos. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Rescatan la esencia y aportes de los republicanos españoles en América Latina. Ofrecer una mirada más completa y plural sobre el proceso del exilio español desde la complejidad del contexto latinoamericano, con sus condiciones políticas, militares, culturales y sociales particulares, es el propósito del libro Republicanos Españoles en América Latina durante el franquismo, Historia, Temas y Escenarios, una publicación coeditada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Es un documento académico que surge de un proyecto de investigación en la UNAM, del cual tengo el privilegio de ser titular. Es un reflejo del trabajo que se viene desarrollando desde 2017 y que se construye a partir de la formulación de una metodología de trabajo que implica revisar el fenómeno del exilio español no desde la península ibérica, sino desde Latinoamérica. El libro, prologado por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, reúne el trabajo de 8 investigadores españoles, mexicanos y latinoamericanos, quienes escriben sobre temas muy puntuales sobre el exilio español. La imagen cinematográfica de México durante el franquismo, comunistas, costarricenses y la Guerra Civil Española y el espionaje franquista en México y Guatemala son algunos de los capítulos que componen esta publicación. Es importante para nosotros, uno, difundir las propias fuentes que tenemos en los archivos históricos, que esa es una de las condicionantes, ¿no? Que nos interesa mucho que se difunda lo que tenemos de patrimonio documental en Cancillería Mexicana. Y segundo, precisamente también viene ilustrado, ¿no? Con la idea de que la gente también pueda conocer, no solamente a través del texto, sino también a través de imágenes, ¿no? El libro Republicanos Españoles en América Latina durante el franquismo, Historia, Temas y Escenarios, fue presentado en el Ateneo Español de México y ya se puede encontrar en la red de las librerías de la UNAM y en la Cancillería Mexicana. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. La evolución sigue su curso. Nuestra aparentemente ya innecesaria capacidad, por ejemplo, para trepar árboles, podría desaparecer. Perteneces al 15% de las personas en el mundo que ya no poseen el músculo palmar largo. No tienes de qué preocuparte, pues su desaparición es parte de la evolución humana. En la mayoría de los seres humanos hay un músculo que se encuentra en la cara interna del antebrazo que parte de la zona del codo y termina en la muñeca. Incluso los cirujanos usan ese tendón palmar para reemplazar a otros cuando se rompen y de ninguna manera afecta la función de la mano. La investigación del Hospital Nacional de Singapur, retomada por Gonzalo Hernández del sitio Shataka, México, afirma que, de acuerdo con expertos de anatomía y evolución, el palmar largo es un vestigio de un antepasado evolutivo, y aunque los orangutanes sí lo utilizan, las explicaciones de la desaparición en los humanos se centran en que no lo necesitan para trepar árboles. Actualmente, hay entre 170.000 y 300.000 chimpancés en todo el mundo, mientras que seres humanos habemos unos 8.000 millones, por lo que es lógico pensar que la mutación que hizo desaparecer el palmar comenzara primero en las personas que en los animales. Esto no es el fin de la evolución, pues los cambios se siguen dando gracias a la selección natural, por lo que no sería extraño que en el futuro continúen dándose mutaciones en la humanidad. Para Noticias 22, Iván Ramírez.
Cada año el Instituto Goethe en Alemania honra personalidades de todo el mundo que hayan prestado servicios destacados al intercambio cultural internacional y a la enseñanza de la lengua alemana. La medalla de este año ha sido concedida a más de 300 personalidades de 70 países. Los homenajeados en esta ocasión proceden de Georgia, Taiwán y Hungría. Conectamos con nuestra colega Evelyn Alemán de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín para que nos cuente más acerca de los ganadores. Adelante, Evelyn. Un caluroso saludo. La medalla Goethe es el premio más importante de la política cultural exterior de Alemania. Este año la medalla fue concedida a personalidades de Georgia, Taiwán y Hungría, países donde la libertad artística está en peligro. La medalla Goethe de 2023 honra el trabajo de Gaga Cheidze, de Georgia. Cheidze es director de cine y fundador del Festival Internacional de Cine de Tiflis, un importante punto de encuentro para cineastas, productores y distribuidores del Cáucaso Meridional. Como director del Centro Nacional de Cine de Georgia, trabajó en la digitalización y restauración de las películas georgianas producidas durante la era soviética. Sin embargo, tras la invasión rusa en Ucrania en febrero de 2022, Cheidze criticó abiertamente a Georgia por no distanciarse inmediatamente de Rusia. Por esta razón, fue destituido como director del Centro Nacional de Cine y el sector cultural ha sufrido recortes. Ji Wei-keng recibe este año la medalla Goethe por su capacidad de disolver las fronteras culturales. Como director del Festival de las Artes de Taipei, ha incluido actuaciones y coproducciones de Europa, Estados Unidos y Japón, entre otros. Su trabajo se ha centrado especialmente en la promoción de producciones teatrales alemanas y ha llevado a Taiwán producciones de instituciones alemanas como Deutsches Theater, Rimini Protocol y Raumlabor Berlin. Y el equipo curatorial de la OFF Biennale de Hungría también fue premiado. La OFF Biennale es el mayor evento de arte contemporáneo en Hungría. El equipo curatorial, compuesto por 6 mujeres, acerca el arte contemporáneo a la sociedad civil e inicia un discurso público sobre cuestiones ecológicas y temas sociopolíticos húngaros y del este de Europa. Recientemente, la OFF Biennale fue invitada a la Documenta 15 de Kassel con 2 proyectos. Ha sido un placer acompañarlos. Me despido con un cordial saludo desde Berlín. Evelyn Alemán, de DW. Gracias, Evelyn, por esta colaboración. Y bien, se afinan los acordes patrios para celebrar a México en la Bella Airosa. Hidalgo celebrará las fiestas patrias con un espectáculo musical de alta calidad para todas las familias, en el que resonarán los ritmos y melodías que nos han dado identidad. El evento, titulado acertadamente Fiesta Mexicana, es uno de los esfuerzos de la entidad para garantizar que la cultura esté al alcance de todos. Más allá de la conmemoración del aniversario de la independencia, es brindar espectáculos de calidad a la población hidalguense. La cultura, pues, es primero para el pueblo. Y por lo tanto, nosotros estamos trabajando en la formación de público con grandes opciones culturales. El concierto estará encabezado por la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo, a la que se sumarán otras agrupaciones y artistas solistas como la cantante Darina Márquez, el Ballet Folclórico del Estado de Hidalgo y Juan Pedro Cruz, uno de los mejores imitadores de Juan Gabriel. Pues tratamos de que esto, más allá de un concierto sinfónico, sea toda una experiencia musical. En esta amalgama que estamos creando de distintos géneros, también nos va a acompañar el trío Los Hidalguenses y el Mariachi de las Estrellas. Y como cereza del pastel, nos acompaña Rafael Negrete, que viene de la dinastía Negrete, es precisamente nieto de Jorge Negrete. El concierto Fiesta Mexicana tendrá lugar en el Auditorio Gota de Plata de Pachuca de Soto el 20 de septiembre a las 6 de la tarde. Los boletos tienen un costo de recuperación de 150 pesos y ya pueden adquirirse en los distintos puntos de venta, entre los que se encuentran el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina y el Centro Cultural del Ferrocarril. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Periodismo y cultura para la paz. Arrancó la Bienal de Radio y el reporte desde Tlaxcala es de Óscar Cortés.
El periodismo y la cultura para la paz son los ejes en los que se desarrollará la 14ª Bienal Internacional de la Radio, que se inauguró esta mañana. La Bienal Internacional de Radio es un encuentro que se ha consolidado como uno de los más importantes en el ámbito de habla hispana, dedicado exclusivamente a la radio. Es una conversación con las audiencias, es una conversación con quienes nos escuchan todo el tiempo, porque solo de esa manera, insistiría en esa idea, solo de esa manera entenderemos la razón de ser de un medio público, y en este caso de la radio pública. Durante la ceremonia inaugural se puso énfasis en la importancia que tienen los medios públicos en la sociedad. El papel de los medios públicos se vuelve fundamental porque tenemos la obligación primero de buscar la veracidad, de buscar ser lo más amplios, lo más diversos. Y eso en este momento creo que es fundamental para el país. Los encargados de abrir las actividades de este encuentro organizado por Radio Educación fueron los creadores chilenos de Las Raras Podcast, cuyo proyecto surgió en el año 2015 para rescatar el testimonio de personas que desafían las imposiciones sociales. El trabajo de búsqueda de historias es un trabajo normal de periodistas, digamos, es lo mismo que todos los periodistas hacemos siempre, pero nosotros ponemos un énfasis en buscar historias de personas que justamente nos interesan por cómo hacen cosas de forma inusual, como decía antes, como rompen de alguna forma con el status quo y proponen nuevas formas de vivir la vida, de entender el mundo. Las actividades culturales también contribuyen a generar la paz. Fue uno de los temas que abordaron en la mesa del periodismo de guerra al periodismo de paz, en la que participó el reportero de Noticias 22, Alberto Aranda. También se abordó el tejido social desde el periodismo. Yo creo que en estos tiempos es importantísimo un periodismo desde lo social que ayude a reconstruir el tejido en la medida que camine, ¿no?, contra la narrativa del desastre, ¿no?, la narrativa del caos, ¿no?, esa manera de contar la noticia en la que pareciera que no hay salida, para hablar de eso que dice Marcela Turati, un periodismo de lo posible, historias de lo posible, y lo posible es lo que nos reinventa, lo que nos hace estar más allá de las narrativas del caos y de las narrativas del desastre, ¿no? La Bienal Internacional de Radio continuará con talleres, mesas redondas y conferencias hasta el 8 de septiembre en el Centro de las Artes de Tlaxcala. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Enrique Varela, informó Óscar Cortés. En busca del camino fácil dañan una de las maravillas del mundo. Vean esto. Dos obreros fueron detenidos en el condado de Jeoju por haber perforado el segmento número 32 de la Gran Muralla China. El hombre de 38 años y la mujer de 55 abrieron una brecha con maquinaria pesada para desplazar su auto, causando daños irreparables. El motivo fue facilitarse el paso y acortar distancia hacia una construcción cercana. La Gran Muralla fue construida durante la dinastía Ming entre los años 1368 y 1644. Es patrimonio de la UNESCO desde 1987. Los acusados fueron detenidos por atentar contra la seguridad de las reliquias culturales, mientras las investigaciones continúan su rumbo. Noticias 22, Michelle Peña. Esta historia íntima nos sitúa 3 años después del golpe militar en Chile y visibiliza otras caras de este oscuro periodo. Mi nombre es Manuela Martelli, soy chilena y mi película se llama 1976. Es un Cristo muerto de hambre. No tengo quien más pedirle ayuda. Está inspirada en una historia familiar, pero de ahí despega hacia la ficción. Creo que la historia familiar es como un poco el corazón de la película, pero la trama de la película es una historia de ficción. Es de revisar la historia personal, la historia familiar, ver cómo eso también es parte de esta otra historia, que era la historia que aparecía en los titulares de los diarios. Sí,
La película se sitúa 3 años después del golpe militar en Chile. Gira en torno a una mujer de clase acomodada que sin planearlo poco a poco se adentra en la resistencia. Ni siquiera su familia sabe que se ha vuelto parte del movimiento. Gracias por todo, señora. Empieza a pasar algo que es que cuando no vives esos traumas históricos, a veces no entiendes por qué la generación se comporta de una cierta manera, ¿no? Entonces me parecía importante ir a revisar eso y traerlo nuevamente a hacerlo visible, digamos. Nada, mi amorcito, nada. Personas que estuvieron en el circuito clandestino, que también es algo que no aparece mucho en la literatura, digamos, en la teoría ni en la literatura. Son relatos que un poco sentía yo que se iban a perder. El filme también busca resaltar la participación de las mujeres. Muchas, desde el anonimato, fueron pieza clave. Hay organizaciones donde las mujeres tuvieron una participación muy importante, como por ejemplo la Vicaría de la Solidaridad, los familiares de detenidos desaparecidos. Muchas eran las mujeres las que lideraban esos movimientos, como ocurrió también en Argentina con las Madres de Mayo. El filme se encuentra disponible en la plataforma de Netflix y es una de las 5 películas que disputan el Ariel a Mejor Largometraje Iberoamericano. Noticias 22, Julio López. Una lucha por alcanzar el amor y aceptar el pasado. Esta tonada no pierde vigencia. Tonada de un viejo amor fue la primera novela publicada de Mónica Lavín. La autora se inspiró en un viaje que realizó a Parras, Coahuila, para imaginar cómo era ser una mujer en los años 40 en un lugar con posibilidades reducidas y cómo se manifestaban los castigos de la sociedad en la primera mitad del siglo XX. Esa historia llega al 2023 con una nueva reedición. La novela propone ciertas cosas que resultan, pues desde luego, una experiencia nueva para quienes por primera vez la leen, y es una novela que me pedía mucha gente, y quizás porque tiene que ver con todo este mundo de lo silencioso. La protagonista de la historia es Cristina Velasco, una mujer mexicana que habita el contexto de una burguesía en decadencia y que es castigada con el silencio de la sociedad por experimentar con libertad y plenitud su sexualidad. En esta novela corta con capítulos breves, la autora habla de contrastes entre hombres y mujeres, de los placeres y de lo prohibido, y de lo que sigue vigente en este siglo. Si pensamos en la mujer en ese tiempo, no importaba que tuviera perteneciera a una clase social holgada, que a lo mejor le podía dar herramientas para pues fabricarse un futuro distinto, sino que el futuro estaba y está en muchos casos, y creo que incluso los feminicidios son producto de esto, la tristeza de este dolor, que es un dolor colectivo, con lo que se espera de las mujeres, con las expectativas de cómo deben vivir y cómo deben ser y a quién le pertenecen. Tonada de un viejo amor es reeditada por Editorial Planeta y tendrá presentaciones en las próximas ferias del libro. Noticias 22, Karen Rivera. Toman medidas internacionales ante la creciente preocupación por la famosa fuga de datos en TikTok. Luego de que agencias gubernamentales de algunos países prohibieran el uso de TikTok en los móviles de sus empleados, la aplicación anunció la apertura de un centro de datos para combatir el supuesto espionaje chino. El proyecto Trébol busca un enclave seguro para la protección de datos en usuarios europeos y ha comenzado a almacenar su información en Dublín, donde existen estrictas leyes de privacidad. La preocupación de que los datos sensibles de usuarios fueran dirigidos hacia China ocasionó que la empresa británica NCC supervisara el proyecto con altas medidas de ciberseguridad. En abril,
TikTok fue multada por la Junta Europea de Protección de Datos por no respetar las normas destinadas a proteger a los niños en Internet. La data de más de 150 millones de usuarios será enviada a otros 2 centros que serán construidos en Irlanda y Noruega. Noticias 22, Michelle Peña. Este documental no solo busca celebrar la vida, sino también reconocer de una manera distinta la vejez. Con sus 102 años de edad, Vicenta Merinos es la mujer más longeva de Tampache, Veracruz, una localidad de no más de 800 habitantes situada en el municipio de Tamiahua. Gracias al cuidado amoroso de su numerosa familia, de más de 230 integrantes entre hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos, ha podido llegar a esta edad con una calidad de vida digna. El cortometraje documental Vicenta esboza un breve retrato de su vida en voz de sus hijos. Esto también es un cortometraje que habla sobre todo del cuidado de la mujer hacia las personas de la tercera edad, ¿no? O sea, del cuidado desde ella, que siempre estuvo en los cuidados del hogar, hasta ahorita que el cuidado comúnmente pues recae en los miembros femeninos. Creo que es un cortometraje que llama mucho a la reflexión familiar. A partir del caso extraordinario de Vicenta, el cortometraje invita al público a pensar la realidad de la población de la tercera edad en México, un país en el que se estima que hay 18 millones de personas con más de 60 años, es decir, el 14% del total de la población. Y sobre todo cómo es que la familia es un elemento muy importante para garantizar que las personas que están viviendo esta última etapa lo hagan de manera digna y pues con mucho amor, ¿no? El documental es codirigido por la cineasta Cari Vázquez, creadora del corto animado Urnal El Hilo Rojo, y por el crítico de cine y director de teatro Jesús Chavarría, un viejo conocido de Noticias 22. Mi vida es estar involucrado con el cine de cualquier forma y pues este documental me da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y además hablar de algo que creo que es importante, ¿no? El cortometraje forma parte de la programación de Shorts México, cuya edición número 18 exhibirá más de 1000 cortometrajes mexicanos, iberoamericanos e internacionales hasta el 30 de septiembre. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Su cumpleaños tratamos de... El 6 de septiembre de 2007 se apagaba una de las grandes voces de la lírica del siglo XX. El tenor Luciano Pavarotti inscribía su nombre en el Olimpo de la música a los 72 años, pero Laura, amigos, su legado aún trasciende y va más allá de las generaciones y va más allá de la ópera, porque fue junto con Domingo y Carreras de los personajes que se preocuparon por popularizar en el siglo XX el arte lírico, la ópera, y llevarla a un mayor público, y también compartir el escenario con figuras como Sting o como Bono, haciendo Eric Clapton, en fin. Varios discos de duetos muy interesante, y esto hacía que la gente se acercara no solamente a la música popular, sino también a la ópera. Él hizo una labor altruista muy importante, por ejemplo, recaudó los fondos para que se pudiera reconstruir el Teatro de la Fenice en Venecia, un teatro también mítico, y bueno, pues se le recuerda por haber sustituido a Giuseppe Di Stefano en una de estas ocasiones, grandes oportunidades de los cantantes de ópera que tienen, que pues falló por alguna razón. Él entró al quite en el Covent Garden de Londres, y bueno, pues es un papel al que regresaba con cierta frecuencia, y que en los 50 años del estreno de este papel lo volvió a hacer con Mirella Freni. Y una de las voces que se dan en un millón, sí, con una potencia, con una calidad y con un registro vocal espectacular. Larga vida a la memoria de Luciano Pavarotti, con lo que nos despedimos esta noche. Buenas noches.